Bien, para el día jueves les voy a mandar una planilla con los horarios que le va a corresponder a cada quien. ¿Ya? Si llegan al laboratorio unos minutos antes, obviamente, si no, chao, para que estén preparados y preparadas para que ingresen a la sala. ¿Ya? Van a ir pasando de a 9 estudiantes, así que yo voy a mandar la lista con los 9 que van a ir pasando con sus horarios correspondientes. ¿Okay? Y voy a destinar 10 placas en total, ¿ya? Y las preguntas son variadas, va a depender de la placa, puede que se les pregunte etiología, puede que se les pregunte descripción, ¿ok? O proceso patológico, así que es multivariado, ¿ok? En teoría, como vamos a hacer cosas muy puntuales, va a ser 1 minuto por placa, porque la voy a hacer así como muy puntual, no es que va a ser un desarrollo extenso, ¿ya? Voy a hacer cositas muy puntuales, ¿ya? De manera que se demore, eso, 10, 12 minutos entre que preparamos y todo, 12. Sí, por lista según los primer año, parecen como los niños de primer año ustedes. De media, ni siquiera de ahora en la universidad. ¿Ya? ¿Ok? Así que eso. ¿Dudas? ¿Hay dudas para el jueves? Ya, ok, vamos a nuestra última cátedra de la asignatura, ¿ya? Que corresponde a neoplasias, ¿ya? Esto es un abstracto de lo que vendría siendo este tema. La verdad es que la oncología, ¿verdad?, que es la rama que estudia los procesos neoplásicos, es una especialidad muy amplia, muy compleja, ¿ya? Así que va a ser como una pincelada de lo que vendría siendo los procesos neoplásicos, ¿ya? Pero hay mañanas hermosas, días hermosos, ¿verdad? Hoy el café más dulce. Le pegamos una bailada en el segundo tiempo. Ya, bien. Cuando nosotros hablamos de oncología, ¿ya?, nos referimos al estudio de todos los procesos, ¿verdad?, neoplásicos que aparecen en los diversos órganos, pero no solamente estudia la biología de la neoplasia, ¿ya? La oncología también estudia, ¿ya?, el tratamiento y el pronóstico que tienen estas enfermedades, ¿ya? Entonces nosotros hablamos, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo de un tipo de tumor, un hemangiosarcoma en hígado. Entonces estudiamos la biología, cómo se comporta, qué características tiene ese tumor, qué mutaciones, ¿verdad?, están presentes en las células hepáticas para que se desarrolle este tipo de tumor. Luego estudiamos, ¿verdad?, el tratamiento que necesita según el tipo de mutación, y vamos a ver ahí algunos ejemplos que yo les voy a ir comentando. Y además vemos el pronóstico, vamos haciendo el seguimiento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico también? ¿Ya? Y eso es lo que nos interesa acá. Pero primero tenemos que conocer un poco generalidades de la biología del cáncer y luego vamos a hablar un poco del diagnóstico. ¿Okay? En medicina humana, el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial, solamente superado por las enfermedades cardiovasculares. En medicina veterinaria se considera el cáncer como la principal causa de muerte, ¿ya? Ahora, cada día yo creo que se ha ido mejorando la capacidad diagnóstica, y esto, porque ustedes han escuchado que dicen que, ¿sabes que hoy en día los animales tienen más cáncer que antes? ¿Ya? O padecen más tumores que antes. Y en realidad yo creo que es una sumatoria de fenómenos. Yo creo que hoy en día hay más herramientas
¿ya? Para el diagnóstico, y somos capaces de diagnosticar y de estudiar a profundidad estos procesos patológicos en animales. Y es cuestión de comparar, por ejemplo, la capacidad diagnóstica y la capacidad de estudio que tiene la oncología en pequeños animales versus en vacas. En vacas es poco lo que se sabe. ¿Por qué? Porque no se estudia. ¿Verdad? Porque no se estudia, pero en animales pequeños se estudia ampliamente. Entonces yo creo que a futuro, cuando en estas otras especies donde no se ha estudiado, como las vacas, ¿verdad?, va a haber mucha información. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar cuando las vacas ya se expanda el estudio del cáncer? ¿Cuáles van a ser las especies que uno va a decir, oye, ¿sabes qué? Casi no se conoce nada del cáncer en estas especies. ¿En qué especie creen ustedes? ¿Cómo? ¿En qué? Si cuando ya, por ejemplo, hoy en día comparamos ya cuánto se sabe de oncología versus, pero por lo menos antes se comparaba, cuánto se sabía de oncología en humanos versus en animales. Se sabía que se sabe más en humanos, ¿verdad?, que en perros y gatos. Hoy en día, en perros y gatos ha mejorado mucho el conocimiento del cáncer, pero lo comparamos, no sé, por ejemplo, con las vacas y los caballos, donde hay menos información. Pero a futuro, cuando ya se sepa, ya se tenga información del cáncer en vacas y en caballos, ¿quiénes van a ser los puntos de comparación? Los animales exóticos, las especies no convencionales. ¿Ya? Y así vamos a ir progresando en la medida que nosotros vayamos estudiando y profundizando, ¿verdad?, y mejorando nuestras herramientas diagnósticas. Entonces, si ustedes ven, ¿verdad?, esta estadística, ¿ya?, el 47% de los perros y el 32% de los gatos, ¿verdad?, se estima que mueren por cáncer, ¿ya? Y vamos a ver algunos ejemplos de los principales tipos de tumores al final de la clase en las tablitas, ¿ya? Entonces, ¿qué es la neoplasia? No es más que, ¿verdad?, una alteración, ¿verdad?, de ese equilibrio que existe entre el ciclo celular y la apoptosis, porque sabemos que la célula sana vive en ese equilibrio, ¿ya?, entre que no prolifere excesivamente, pero tampoco muera, ¿verdad?, de forma exagerada, de manera que ese equilibrio es el que hace que un tejido mantenga, ¿verdad?, su conformación natural, fisiológica. Pero ¿qué pasa cuando una patología aumenta más un proceso versus el otro? Por ejemplo, prolifera más y menos apoptosis, aparece el cáncer, ¿ya? ¿O qué pasa cuando hay menor proliferación y mayor capacidad apoptótica? ¿Qué enfermedades podríamos tener ahí? Enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ya? Donde las células empiezan a morir. ¿Por qué? Porque se pierde la señal de supervivencia. Entonces, la neoplasia, ¿verdad?, es un proceso de proliferación anormal, es independiente, ¿ya?, porque otros tejidos en el cuerpo mantienen ese equilibrio, pero el tumor está creciendo de forma aislada o independiente. ¿Ya? Es progresivo y es descontrolado, ¿ok? Se sabe perfectamente que el sistema inmunológico juega un rol muy importante en la mantención de este equilibrio, proliferación o ciclo celular y apoptosis, ¿ya? Y ahí entran los CD4, los CD8, ¿ok? Los citotóxicos. Sin embargo, cuando se pierde esa capacidad, ¿verdad?, de defensa, es cuando estas células empiezan a proliferar de forma descontrolada. No hay nada que las detenga, ¿ya? Y eso es progresivo. ¿Cómo es el microambiente tumoral? ¿Ya? Si ustedes ven este esquema, ¿verdad?, y nos damos cuenta, ¿verdad?, que las células tumorales están representadas por estos óvalos color gris. Vemos que la célula tumoral interactúa con muchos elementos celulares y químicos, ¿ya? Una célula tumoral, por ejemplo, va a interactuar con células endoteliales y también va a interactuar con pericitos, porque el tumor que va creciendo necesita oxígeno, necesita glucosa, necesita nutrientes, ¿ok? Por ende, necesita interactuar sí o sí con células endoteliales, con pericitos, y más encima, ese tumor, para poder crecer y seguir alimentándose, va a necesitar nueva vascularización, porque no es lo mismo, ¿verdad?, 3 ramas arteriales para un tumor que es de este tamaño versus esas mismas 3 ramas para un tumor que es de este tamaño. Ese tumor que ha crecido necesita
nuevos vasos sanguíneos que lo alimenten. Y es por eso que uno de los factores de crecimiento que tienen mayor relevancia en el crecimiento tumoral es el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿ya? Porque es el que genera angiogénesis y es una señal proliferativa en los tumores, ¿ya? El cáncer necesita vascularización para poder alimentarse, pero también necesita interactuar con células inmunológicas, ¿ya? Porque estas células inmunológicas inicialmente van a intentar atacar al cáncer para destruirlo. Pero llega un punto en el que todos los mediadores químicos que producen estas células inmunológicas, todas las citoquinas, ¿verdad?, que son proinflamatorias, porque sabemos que la inflamación es un mecanismo de defensa, estas señales proinflamatorias van a alimentar al cáncer, ¿ya? Los procesos inflamatorios crónicos son señales que alimentan la proliferación celular, ¿ok? Además, van a interactuar con fibroblastos de la matriz extracelular del tejido donde esté creciendo ese tumor. Y esos fibroblastos van a producir factores de crecimiento que van a, ¿verdad?, a señalizar al tumor o a las células tumorales, proliferen, crezcan, multiplíquense sin que nada las detenga. Los pericitos son células que van a estar rodeando a los vasos sanguíneos y los encontramos principalmente en algunos tejidos que necesitamos aislar. Por ejemplo, el tejido nervioso. La barrera hematoencefálica tiene pericitos, que es como una especie de sello, ¿verdad?, que va a delimitar o va a permeabilizar la barrera, el vaso sanguíneo en ciertos tejidos. Y encima, la célula tumoral interactúa con las células madres, ¿ya? Con las células madres, porque la célula tumoral tiene que convertirse en una célula madre. ¿Para qué? Para poder invadir, para hacer metástasis. Una célula tumoral, ¿verdad?, de un tumor primario, no va a ser capaz de invadir otros tejidos si no regresa a su estado inicial de célula madre, que tiene una capacidad invasiva. Entonces, las células madres del tejido le están diciendo: oye, ¿sabes qué, tumor? Mira, nosotros somos bacanes porque nos metemos entre las paredes, ahora tú también lo puedes hacer. ¿Y qué hace el tumor? Se convierte en una célula madre para iniciar su proceso de invasión, ¿ok? Entonces, el microambiente tumoral está compuesto, ¿verdad?, no solamente por el tumor en sí, por la célula tumoral, sino por la interacción que tiene esa célula tumoral con todas las células de ese tejido. Cuando uno estudia en el laboratorio el cáncer o las células tumorales, nosotros estudiamos las células aisladas en una botella con medio cultivo. Y hacemos experimentos, y vemos que nuestros experimentos funcionan, que los medicamentos matan a las células tumorales. El problema es cuando llevamos ese experimento a un modelo vivo, en un ratón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el laboratorio yo tengo solamente las células tumorales y las maté con medicamentos nuevos que estoy probando y listo. Pero cuando llevo ese medicamento a un modelo in vivo, esa célula tumoral interactúa con otras células. ¿Y qué pasa si yo mato a la célula tumoral? ¿Qué es lo que pasa generalmente? El medicamento también mata a las células propias del cuerpo. Y es ahí cuando uno empieza a golpearse la cabeza. Encontrar el medicamento que sea ideal para matar a la célula tumoral, pero que no mate a las células del cuerpo. ¿Por qué? Porque el microambiente tumoral, la célula se protege de eso. Entonces ustedes ven este otro esquema que está acá, y estos son los marcadores de una célula tumoral, o sea, las características, lo que diferencia una célula tumoral de una célula sana. Por ejemplo, son capaces las células tumorales de evadir, es decir, de apartar, ¿verdad?, a los supresores de tumores. Existen proteínas que son anticancerígenas, pero las células tumorales, ¿qué hacen? Las evaden. Todo lo que mate al tumor, la célula tumoral, la esquiva. Tiene esa capacidad de evadir supresores de tumores o supresores del crecimiento. Evaden a la respuesta inmunológica, ¿ya? Los CD4, los CD8 acá no hacen nada, porque la célula tumoral es capaz de mutar. ¿Para qué? Para que estas células citotóxicas no le afecten. Tienen inmortalidad replicativa. ¿Qué significa esto? Una célula tumoral se multiplica, crece y no hay nada que la detenga. ¿Ya? No alcanzan la vejez. ¿Ya? No llegan a ese estado de senectud.
Por ejemplo, una célula sana se multiplica hasta vive, ¿verdad?, como célula adulta y después se envejece y muere. Eso le pasa a toda célula sana, pero la célula tumoral no tiene esa señal de muerte. ¿Por qué? Porque no existe apoptosis en ellas. ¿Ya? En las células tumorales mentalmente no conocen la palabra apoptosis, solamente proliferación. Por eso no envejecen. Tienen una señal replicativa, ¿verdad?, inmortal. Por eso decimos que son inmortales. Son capaces de activar invasión y metástasis, porque se convierten en células metastásicas, ¿ya? Tienen esa capacidad de volver a su estado embrionario, a su estado inicial, de célula madre. Cuando hablamos de célula madre, hablamos de estado indiferenciado, por si acaso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la célula madre, recuerden que cuando madura se tiene que diferenciar a distintos tipos celulares. Pero la célula madre en sí es un estado indiferenciado. Luego, esas células son capaces de inducir angiogénesis. Ya lo comenté, ¿verdad? Que el tumor necesita nuevos vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para poder alimentarse. ¿Ok? Evaden los procesos apoptóticos. ¿Ya? Son capaces de evadir la apoptosis porque obviamente el equilibrio acá es a favor de la proliferación y no de la apoptosis. ¿Ya? Y generan un fenómeno de desregulación energética celular. La célula tumoral altera el metabolismo celular. ¿De qué manera lo hace? Por ejemplo, son altamente demandantes de glucosa, de energía. Y como son demandantes de energía, se consume la energía del cuerpo. Y es por eso que los pacientes oncológicos o terminales, ¿verdad? Son pacientes que están débiles, sarcopénicos, es decir, disminuyen su masa muscular, porque todo el aporte energético lo está consumiendo el tumor. ¿Okay? Y tienen esta señal proliferativa sostenida, ¿verdad?, que le está diciendo a la célula, dentro de ella, le dice, activa tus genes de proliferación. Adelante. No se asusten con ese esquema. ¿Ya? Esto es un ejemplo de todos los fenómenos celulares que ocurren en el cáncer gástrico, por ejemplo. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, ¿verdad?, la membrana de una célula expresa una serie de receptores. Y cada uno de estos receptores, ¿verdad?, van a ser el blanco de un ligando. ¿Ya? Algunos de esos ligandos, por ejemplo, acá, ya un ligando de muerte puede activar la vía de la caspasa y le induce apoptosis a la célula. Pero otros ligandos, como por ejemplo, ya acá, el receptor de estrógeno, cuando se activa, va a señalizar la expresión de genes que serían proliferativos, ¿ya? Activan el ciclo celular. Entonces, la célula tiene que convivir con ese equilibrio. O sea, por un lado hay señales que inducen apoptosis, por otro lado señales que inducen proliferación. Y existe una proteína en el cuerpo que se conoce como el centinela del organismo, que es como el guardián de nuestro cuerpo, de nosotros y de los animales. Esa proteína es la que se encarga de detectar cuando hay una célula tumoral creciendo. Esa proteína le dice al núcleo, induce apoptosis. Y esa proteína se llama P53. P53 es el guardián de nuestro cuerpo, ¿ya? Es un gen supresor de tumores. Entonces, P53 tiene la pega de que todo esto funciona en armonía. Pero cuando toda la señal apoptótica es inhibida y la que prolifera es la señal de activación del ciclo celular, como se ve ahí empieza a aparecer el cáncer, ¿ya? Entonces, acá esto es como solamente una introducción a lo que vendría siendo, ¿verdad?, el microambiente tumoral. Cómo interactúan receptores, ligandos, ¿verdad?, y la célula tumoral con otra cosa. Existen factores de crecimiento, por ejemplo, acá el factor de crecimiento insulínico, ¿ya? Así como también algunas interleuquinas van a producir señales proliferativas.
¿Y por qué menciono el factor de crecimiento insulínico? Porque se sabe que los pacientes obesos que son resistentes a la insulina tienen una alta probabilidad de desarrollar cáncer. ¿Por qué? Porque la insulina, ¿verdad?, que no está uniéndose, no está funcionando, queda libre, circula y está activando señales proliferativas en las células. ¿Ya? Por eso ustedes se fijan, siguen esta señal acá, siguen esta vía del factor de crecimiento insulínico hacia abajo y dice antiapoptosis, es decir, proliferación. ¿Ya? Y eso pasa con los procesos inflamatorios, sobre todo inflamación crónica, ¿ya?, que desencadenan o terminan muchas veces en procesos tumorales. Entonces ahí la P53 ya no puede actuar. Claro, suele pasar en muchos tumores que P53 está mutado. Y cuando se muta P53, altera su función. Y generalmente esa alteración significa que disminuye su función. Ah, ok. ¿Ya? Entonces P53 ya no es funcional. ¿Qué puede conllevar a la aparición del cáncer? Yo acá le puse etiología. Pero la verdad es que es difícil hablar de etiología porque todavía está la discusión. ¿Se conoce la causa del cáncer? ¿Ya? Más que etiología, yo le llamaría factores, ¿verdad?, asociados al cáncer, al desarrollo, pero no sé si la etiología. Por ejemplo, se sabe que la exposición a radiaciones ultravioleta, radiaciones gamma, radiaciones X, ¿verdad?, esas radiaciones dañan los puentes que hay entre la doble hélice de ADN, modificando el material genético, ¿verdad?, y enviando una señal proliferativa a la célula. ¿Ya? La exposición a la radiación ultravioleta, por ejemplo, ¿a qué tipo de tumores puede señalizar? Puede ser carcinoma de células escamosas, y el que vimos en el laboratorio, melanoma. ¿Ya? Y si nosotros nos exponemos en verano al sol y no usamos bloqueador, tenemos una alta probabilidad de padecer cáncer de piel. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioletas se intercalan en el ADN, lo destruyen, alterando el material genético y por ende la expresión de genes. ¿Ya? El uso de algunos medicamentos o la exposición a hidrocarburos, algunos químicos también, ¿ya? Por ejemplo, lo que está en el cigarrillo, ¿ya?, también se intercala en el ADN y eso genera una señal de proliferación. Las hormonas, ya lo habíamos comentado, ¿verdad?, las alteraciones del crecimiento, por ejemplo, los andrógenos como la testosterona o los progestágenos, ¿ya? En el caso de los andrógenos, puede generar, ¿verdad?, por ejemplo, tumores testiculares, y en el caso de los progestágenos, puede generar tumores uterinos o tumores mamarios también. Algunos desechos del metabolismo de los lípidos, por ejemplo, ¿ya? Esos desechos metabólicos se conocen como radicales libres o especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Eso también puede dañar al ADN y generar una señal de proliferación de cáncer. Es por eso que es súper importante que una copita de vino cada cierto tiempo como antioxidante. ¿Ya? ¿Para qué? Para que eliminemos los radicales libres que se producen en el metabolismo oxidativo. ¿Okay? Puede ser omega 3, puede ser vitamina E, pero que fome. Mejor una copa de vino. ¿Ya? Algunos virus tienen la capacidad de ser oncogénicos. Por ejemplo, el virus del papiloma, ¿verdad? El virus del papiloma humano desencadena papilomatosis. ¿Ya? El papilomavirus desencadena papiloma, es un tipo de tumor. Pero también el virus de leucemia felina. El virus de leucemia felina es oncogénico. Puede alterar el ADN de las células en los linfonodos y hacer que un gato desarrolle linfoma. ¿Ya? Entonces, que un gato sea leucemia positivo lo predispone a padecer linfomas. ¿Ok? Cuando ustedes vean un gato con los tremendos linfonodos, oye, hagámosle test retrovirales porque capaz este gato es positivo a leucemia. ¿Okay? O, por ejemplo, lo que ya conocemos, ¿verdad? El Helicobacter pylori, ¿ya?
ser portador de esta bacteria de Helicobacter predispone al cáncer gástrico. ¿Ya? O lo que ocurre con Mycobacterium también. La tuberculosis se forma un granuloma, pero ese granuloma crónico puede generar un tumor. ¿Okay? Pero también existen algunos cambios que son endógenos, ¿ya? Que no depende, porque todo esto de acá, si ustedes se fijan, es adquirido. O la persona se expuso, o la persona se lo tomó, o la persona se infectó. Pero existen cambios que no los podemos controlar. Que ya que tengamos con una mutación en nuestro ADN, o durante la síntesis de nuestro ADN, esa síntesis se altere, ¿ya? Esos cambios se llaman cambios epigenéticos, todo lo que tiene que ver con metilación, acetilación del ADN, ¿ya? O mutaciones en los cromosomas también puede conllevar a eso, pero nosotros esto no lo controlamos. De repente por ahí esto lo podríamos medianamente controlar, lo exógeno, pero no lo endógeno. ¿Ok? Entonces esos cambios perineoplásicos, ¿verdad? Que fueron los que nosotros vimos la clase pasada. Vemos que, ¿verdad? Una célula, un tejido sano se puede, ¿verdad? Puede generar una hiperplasia. Ya cuando un tejido sano se vuelve hiperplásico, ya nos está diciendo, oye, soy capaz de proliferar, ¿ya? Es capaz de proliferar y nadie lo detiene. Lo que pasa es que prolifera como células sanas. ¿Qué pasa cuando ese tejido que está proliferando se desordena y después cambia de epitelio? Ahí ya no hay cómo detenerlo. Por ahí de repente la displasia la podemos revertir, pero una metaplasia no tenemos cómo revertirla. Una metaplasia es prácticamente se formó el tumor, ¿ya? Y se formó el cáncer. El esquema que vimos la clase pasada, ¿verdad? Los procesos, para comentarles que los procesos crónicos, como las inflamaciones crónicas, también predisponen a la aparición de cáncer, ¿ok? Entonces, ese control y esa regulación entre proliferar y morirse que tiene la célula, ¿verdad? Va a estar regulada por unas proteínas. Y esas proteínas se conocen como oncogenes. Los oncogenes serían aquellas proteínas, ¿verdad?, que van a señalizar proliferación. O sea, que van a estar a favor del cáncer. ¿Ya? Y luego tenemos genes que se oponen a que un tumor crezca, que serían los genes supresores de tumores. ¿Cuál sería el principal gen supresor de tumores? P53. ¿Ok? P53 es un gen supresor de tumores, el principal. Pero el P53 era una proteína. Es una proteína, sí. Es una proteína y es la proteína que se codifica a partir de un gen activado que se llama también P53. La mayoría de los genes codifican para proteínas que tienen el mismo nombre. O sea, la proteína tiene el mismo nombre y el gen también tiene el mismo nombre. Sí. Lo que pasa, y esto no sé si ustedes lo vieron en biología celular, pero vamos a ver si se acuerdan. El dogma de la biología celular, el clásico, porque ya cambió. Ah, el del ADN ARN. ¿Ya? ADN. ARN, pero hay virus que hacen transcripción inversa. Sí. Como el VIH. ARN, bien. ¿Qué sigue? Hay después las proteínas. Proteínas. ¿Y después? ¿Encima? No sé. Metabolitos. Metabolitos. ¿Ustedes han escuchado de la genómica? ¿Genómica? ¿La palabra genómica? Sí, pero ya no me recuerdo. ¿Alguien la ha escuchado? Levante la mano. Genómica. Ah, ¿Alguien la ha escuchado? No le voy a decir qué es, por si acaso. ¿Pero alguien alguna vez ha escuchado genómica? Sí. Sí. ¿Matías sí? ¿Alguien más? ¿Por acá? Ya. La genómica lo que hace es describir todo el panel genético que tiene una célula. Luego tenemos la transcriptómica. Transcriptómica, que describe todo el panel del ARN mensajero que tiene una célula. Es decir, los genes que todavía no se han expresado. ¿Por qué? ¿Cómo se expresan esos genes? En forma de proteínas. Y acá viene la proteómica. La proteómica, que sería
trabajar, agarrar una célula y describir todo el panel proteico que tiene. Y luego la metabolómica, que es como que yo agarro una célula, la proceso y luego con un programa y una cromatografía tengo todos los metabolitos que están ocurriendo en ese minuto cuando yo procesé mi célula, ¿ya? Eso se usa en investigación, sobre todo en oncología. Entonces, ¿qué pasa? Ya que los oncogenes, ya, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, una proteína, un gen, los genes, ustedes lo van a encontrar en los libros, por ejemplo, P53, aparece así, en mayúscula y en cursiva, ¿ya? El ARN mensajero de ese aparece en minúscula y en cursiva. La proteína no es en cursiva y es en minúscula. Esa nomenclatura se usa para leer cuando lo que ustedes están viendo ahí es un gen, es un ARN mensajero o es una proteína, ¿ya? Ustedes lo ven en un libro y te dicen, ah, sí, esto era un gen, esto era un mensajero o esto es una proteína ya sintetizada, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de oncogenes y genes supresores de tumor, estamos hablando ahí, P53, en mayúscula y cursiva, que codifica para una proteína que se llama P53. Entonces, esos genes, oncogenes, ¿qué van a hacer en el ciclo celular? Van a activar al ciclo celular. ¿Por qué? Porque yo necesito que la célula prolifere. Por ende, los oncogenes activan al ciclo celular, pero los genes supresores de tumores lo van a inactivar. ¿Ok? Le van a decir al ciclo celular, detente. Para. ¿Ok? Porque son supresores de tumores. Normalmente, y una triste noticia, ¿verdad? Es que en nuestro cuerpo y en los cuerpos de los animales, los oncogenes son dominantes. Y los genes supresores de tumores son recesivos. Por ende, nosotros tenemos más probabilidad de desarrollar cáncer a que lo podamos combatir. ¿Por qué? Porque se sabe que son dominantes. Los oncogenes. ¿Ya? Se puede hacer como no sé cómo decirlo, pero Activarlos, ojalá se pudiera. Inducir la activación de genes supresores, ojalá se pudiera. Yo de ahí les voy a comentar hacia dónde van ahora las terapias. ¿Qué pasa con las mutaciones? ¿Dónde se originan? En el caso de los oncogenes, en el tejido somático. ¿Qué significa eso? En el tejido ya formado. Sin embargo, los supresores de tumores están en las células, células madres. Son heredables. El problema es que son recesivos. No sirve de mucho que sea heredable, pero estoy heredando lo que es recesivo, entonces, ¿verdad? Y la especificidad de tejidos, si se fijan, los oncogenes pueden aparecer en distintos tejidos. Y eso es lo que hace que un individuo tenga tumores en diversos órganos. No así los genes supresores. Bueno, los genes supresores de tumores son muy específicos de un tejido. Como preguntar o comentar algo, yo cuando era chica tenía una amiga que tenía cáncer a los huesos, específicamente del brazo, y recuerdo que hicieron un trasplante del hueso del brazo, se le quitó el cáncer. Sí, lo que pasa es que depende del... Sí, de hecho se hace. Lo que pasa es que depende del estado en el cual se encuentra el tumor. Le pusieron un brazo a otra persona, o sea, un hueso del brazo de otra persona. Sí, lo que pasa es que, y esto lo vamos a ver en anatomía patológica, la estadificación del cáncer, ¿ya? El cáncer se va a estadificar según qué tan grande es el tumor y si ya hizo metástasis. Vamos a clasificar. No sé si ustedes han escuchado, estaba el cáncer, le detectaron cáncer en estadio 2, 3 o 4. 4A, 4B. Esa estadificación la vamos a ver en anatomía patológica y tiene que ver con la capacidad invasiva, o sea, qué tan avanzado está el tumor. Entonces, si está en estadios tempranos se puede hacer trasplante, pero si el estadio es avanzado y sobre todo hay metástasis, no hay nada que hacer. Profe, ¿y en animales muy grandes los oncogenes siguen siendo dominantes? Sí.
Ya, independientemente si el cáncer, o sea, es que tengo entendido que... O sea, supongo, lo que pasa es que igual es poco lo que se conoce de ellos. Ok, Yo vengo a hablar acá sobre todo perros y gatos, que es lo que más, y humanos. ok. He tenido la oportunidad de trabajar en oncología en humanos y lo he comparado con lo que pasa, por ejemplo, en animales domésticos, ya que es lo que siempre se compara. Vale. Y en todos los mamíferos eso de que sea dominante, no hay ninguna especie en la que sea... Desconozco si hay alguna especie donde sea más agresivo. Yo hablo por perro y gato. Ballena. Sí. Perro, gato y humano. Nada más. ¿Ya? Tan grande que... Entonces, si ustedes se fijan, ¿verdad? Este esquema, ahí tienen una descripción, ¿verdad? De lo que serían los oncogenes y los genes supresores de tumores, ¿ya? Es un poquito lo que yo he estado conversando. Pero si ustedes ven este esquema, ¿ya? El cáncer, ¿verdad? El cáncer se desarrolla gracias a la participación de los oncogenes, gracias a la no intervención de los genes supresores de tumores, ¿verdad? A la inactivación de los genes que son proapoptóticos y también a la inactivación de genes de reparación. ¿Qué significa un gen de reparación? Por ejemplo, si ustedes van a la playa en verano, no sé, en Canray, no se ponen bloqueador, se exponen al sol, los rayos ultravioletas se intercalan en su ADN y ese ADN se daña. Normalmente nosotros tenemos mecanismos que reparan al ADN, ¿ya? Pero en el cáncer esos mecanismos de reparación se ven suprimidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las células necesitan proliferar. O sea, no es que las células necesiten proliferar, sino que el cáncer es así. Se disminuyen o se suprimen los mecanismos de reparación y eso es lo que lleva a la larga que una célula se dañe y active su señal proliferativa. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces esos mecanismos de reparación se suprimen. Esto es solamente para que tengan una idea de algunos. Y créanme que acá yo puse, ejemplo, 4 oncogenes y 3 genes supresores de tumores. ¿Ya? Pero, en la vida real, déjenme recordar el PDF, buscando cotizaciones y todo para anticuerpos, pero más de 1000, fácil. Más de 1000 genes que son oncogenes y muy pocos genes supresores de tumores, pero hay muchos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, de estos de acá, Carras, voy a hablar de estos dos, de PIK3 o PI3K, ¿verdad? Y Carras, ¿ya? Son genes que van a ser activados por factores de crecimiento. ¿Y cuál es el problema? Que son genes que se mutan en el tumor. Y al estar mutados, eso hace que las terapias no funcionen. Y más encima son genes que le van a aportar a la célula tumoral resistencia. Porque se sabe hoy en día que el cáncer, ¿verdad? Las personas con cáncer, por ejemplo, no siempre responden a las terapias. No siempre lo hacen. ¿Por qué? Porque el cáncer es resistente. ¿Y quién le aporta esa resistencia? Los oncogenes. Por ejemplo, si esta es una célula tumoral y yo le pongo un fármaco antitumoral, la célula tiene distintos mecanismos. Si el fármaco entra a la célula genera poros para expulsarlo, bombas de flujo. O la célula puede cambiar, modificar genéticamente el blanco donde va a actuar ese fármaco para que cuando ingrese a la célula busque y no encuentre. O la célula lo va a destruir. Entonces hay muchos mecanismos de resistencia que desarrolla la célula tumoral y eso se los va a entregar los oncogenes, ¿ya? Y cuando los genes supresores de tumores están mutados, pierden su capacidad funcional. Y si pierden su capacidad funcional, no van a poder ser centinelas en mi cuerpo. Y el tumor empieza a crecer de forma descontrolada. O sea que cuando el cáncer se ramifica O sea, el cáncer se ramifica, ya ahí hace rato los genes supresores de tumores ya desaparecieron, hace rato.
El cáncer se ramifica cuando el tumor que ya está instaurado se convierte en una célula madre. ¿Ya? Para que pueda ramificarse, el cáncer, la célula del tumor primario, tiene que convertirse en una célula madre para que pueda invadir. Pero aquí ya hace rato los genes supresores de tumores ya desaparecieron. Claro, es que hubo un caso que escuché que una chica de cáncer, ya supuestamente había parado, que todavía se sintió mal, fue a todo y le dijo que el cáncer se había complicado. Lo que pasa es que cuando un tumor primario está creciendo, ese mismo tumor se tiene que convertir en células metastásicas. Entonces, ¿por qué las personas, por ejemplo, muestran una mejoría? Porque ese tumor detiene su expansión y ¿qué es lo que está haciendo esas células de ese tumor? En vez de crecer el tumor, se están convirtiendo en células metastásicas y empiezan a invadir. Entonces, después de un tiempo, cuando ya llegaron a otro tejido y empezó a crecer, y es ahí cuando empieza otra vez la signología clínica, cuando ya tienen masas en otros órganos. Pero en el momento que el tumor primario dejó de crecer y empezó a migrar a otra célula, eso no es de un día ni de una semana. Eso puede pasar un buen tiempo y eso es el periodo que uno observa una mejoría en el paciente. Pero en realidad el tumor se estaba ramificando. ¿Ya? ¿Hay algún lugar en específico de la célula o del cuerpo donde se aloja un cógeno? Es que depende. Si tú buscas el panel, cada órgano tiene distintos oncogenes. Distintos. Cada tipo de tumor tiene distintos oncogenes. ¿No es como que el oncogen del hígado siempre esté circulando en todo el cuerpo? No, están en el núcleo, porque son genes que están en los cromosomas de las células hepáticas. ¿Ya? Siempre los genes están en los cromosomas. Esto es un ejemplo de, por ejemplo, este es un oncogen que se llama HER2 y ese oncogen se describe en el tumor mamario de perritas. ¿Ya? Esa es como la principal mutación que tienen las hembras caninos, ¿verdad? Cuando tienen adenocarcinomas mamarios, ¿ya? Y es una de las principales mutaciones que se describen, así como Carras que se describe en carcinomas de páncreas, tanto en perros como en gatos, ¿ya? Entonces, para que vean un poco, ¿verdad? Que cuando yo hablo de oncogenes y genes supresores, es porque es evidencia científica, o sea, existen. Y como están mutados, eso es lo que hace que sean resistentes estas células. Ustedes intentan tratar un cáncer de páncreas, que de hecho en humanos es el cáncer más agresivo que hay, el cáncer de páncreas. Y el segundo más agresivo es el de pulmón. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes intentan tratar a estos pacientes no te responden porque son resistentes. ¿Por qué? Porque tienen mutado Carras o tienen mutado HER2 que son oncogenes. ¿Ya? Ahora vamos a ver diferencias, esto ya se los había comentado creo, pero vamos a ver ahora qué diferencia un tumor benigno de un tumor maligno. Ya creció el tumor, ya se activaron los genes supresores y se activaron los oncogenes. Ahora tenemos una masa. Ahora, ¿cómo yo diferencio esa masa, verdad? Y ver si es benigno o maligno. Por si acaso existen excepciones, ¿ya? Pues lo voy a comentar. Se fijan, el tumor benigno es un tumor donde la superficie cutánea es lisa, ¿ya? Es una masa redondita. Si ustedes cortan el tumor a la mitad y lo ven por dentro, tiene una capa fibrosa, una envoltura, ¿verdad? Una cápsula de tejido conectivo, y por dentro el tumor es un tejido homogéneo. Es como una pelotita, ¿verdad? Muy limpio. Pero el tumor maligno, en primer lugar, normalmente, o sea, algunos pueden ser masivos, así como una masa, como una pelota, pero la superficie no es lisa, es rugosa. Suelen estar ulcerados, suelen ulcerar la piel o el mismo tumor, tienen focos necróticos que se ven oscuros en el tejido y además no tienen un crecimiento extensivo o expansivo como este, sino que es un crecimiento más invasivo. No es redondito, sino que es amorfo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, va invadiendo otros tejidos y además están asociados a vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque necesitan angiogénesis para poder alimentarse. ¿Okay? Entonces, eso diferencia un tumor benigno de un tumor maligno si yo hago un corte de ese tejido. ¿La velocidad de crecimiento es diferente? La velocidad de crecimiento es distinta también. Generalmente estos crecen muy rápido y estos son un poco más lentos. Creo que si se distinguen cuando los lunares son benignos.
también, sobre todo si tienen focos ulcerados. ¿Ya? Eso podría ser maligno. Ahora, ¿en qué situación yo podría ver esto y pensar que es un tumor benigno? Un linfoma. Porque de por sí que el linfonodo es una estructura redondita. Y yo podría confundir, si yo me guío solamente por esto, podría decir que el linfoma es algo benigno. Y no, es algo maligno. Porque el linfoma, ¿verdad? Está ahí adentro, es una estructura redonda, es un linfonodo. Entonces, existen excepciones, ¿ya? Y cuando uno habla de excepciones, esas cosas lamentablemente uno tiene que manejarlas, porque si no puede dar un mal diagnóstico en el paciente. Son como una pelotita así que sale como debajo de la piel. Depende, Porque porque... sale como, no sé, la axila, por ejemplo. Sí, pero esos son lipomas, generalmente, y los lipomas son benignos. Ay, Pero si es acá, crece el linfonodo, claro. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes ven ahí, esto de acá, un fibropapiloma, ¿ya? Tejido conectivo, y se fijan, la superficie es lisa, ¿ya? Probablemente es un tumor benigno, ¿ya? Más allá de que viene de tejido conectivo, es un tumor benigno, ¿ya? Esto de acá es una masa, ¿verdad? Un tricoblastoma, es un tumor que se origina en el folículo piloso, en el pelo. Trico significa pelo, ¿ok? Entonces es un tumor que se origina, ¿verdad?, del tejido del folículo piloso y sobre todo del tejido embrionario, ¿ya? No está ulcerado para nada. Eso, lo que la moca tenía era un lipoma, ¿ya? Tejido graso, ¿ya? Y un tumor benigno sí se puede transformar en un benigno, o siempre. Escasamente, o sea, el tumor benigno se podría transformar en maligno, pero tendría que sufrir muchas agresiones mecánicas, como estimulaciones de las células. De menos no. Por eso también es que se recomienda no hacer de manipular mucho. Los tumores, claro. Sí, si ustedes hay un granito o una pelotita y se lo están pellizcando, esa estimulación mecánica es una señal proliferativa para la célula, ¿ya? Y eso puede hacer que una célula se convierta de una célula benigna a una célula maligna. Y una masita a lo mejor es ir al médico, ¿verdad? O a la doctora para que lo puedan revisar. Ahora, ¿se fijan en ese tumor que está en la lengua? Es un melanoma y fíjense que hay focos necróticos, zonas isquémicas, ¿ya? No es un tumor liso, ya tiene aspecto de malignidad, ¿ok? Lo mismo pasa con este tumor que está acá, que es un tumor de hueso, un osteosarcoma, focos necróticos, ya, y no es liso, ¿ok? Profe, ¿y el color de la lengua también está relacionado con el melanoma? No necesariamente, porque suponte que sea un... Chau. Chau. Ah, Entonces no necesariamente. Hay que observar las características de la masa. Ok, solo de la masa. Sí. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo hace ese tumor primario para convertirse en una célula metastásica? Ok, vemos acá, ¿verdad? Fíjense ese conjunto de células representando un tumor primario, en un órgano. Pensemos, no sé, en el hígado, ¿ya? Está creciendo ese tumor y como es un tumor maligno, ¿verdad? Hay angiogénesis, se vasculariza para poder alimentarse. ¿Y qué pasa? Esas células tumorales primarias cambian su estructura y se fijan, tienen como estas patitas, ¿verdad? Que están representando ahora una célula metastásica. ¿Y qué hace? Esa célula es capaz de atravesar, ¿verdad?, el endotelio de esta vascularización que tiene el tumor para alimentarse, atraviesa el endotelio, viaja por el torrente sanguíneo y luego ingresa, ¿dónde? Al órgano, atraviesa otra vez el endotelio, pero en otro órgano lejano, ¿ya? Donde se va a instaurar y va a crecer una metástasis en otro órgano. ¿Cuáles son los principales órganos donde Los más ustedes vascularizados. han escuchado que hay tumores? ¿Pero cuáles? Pulmones, cerebro. Pulmones, cerebro, Corazón. Puede ser. vaso, hígado también. Son los órganos que tienen más riego sanguíneo. Son los órganos donde normalmente desarrolla metástasis, ¿ya? Los que están más vascularizados. Entonces,
De esa manera, la célula llega y se instaura en otro tejido. Pero tiene que convertirse primero en una célula tumoral. ¿Se entiende? ¿Y eso cómo ocurre? Gracias a un fenómeno que se llama transición epitelio-mesénquima. Para explicar esto, es importante que recordemos que todas las células de nuestro cuerpo provienen a partir de ¿qué célula? Célula madre. Y esa célula madre es una célula mesenquimal, porque es tejido embrionario mesenquimal, ¿verdad? Y esa célula mesenquimal se convierte en una célula epitelial, por ejemplo, si va a ser célula de la piel. ¿Se entiende? Entonces, significa que esto es una célula madre, fíjense, célula mesenquimal, y esa célula madre se va a diferenciar, por ejemplo, en una célula epitelial. Pero el tumor hace lo contrario. Si el tumor primario creció en el epitelio, es decir, es un carcinoma, para poder hacer metástasis tiene que volverse una célula mesenquimal. Y si ustedes se fijan en este esquema, el tumor, las células epiteliales tienen uniones ahí, ¿ya? Tienen ahí uniones, esas uniones generalmente ecaderina, principalmente, y la ecaderina es una proteína que como que abraza las células entre sí y las mantiene pegaditas, unidas. Pero la célula metastásica pierde esas uniones y se fijan ahí ya hay menos uniones de ecaderina hasta que se pierden por completo y esa célula epitelial ahora está suelta, solita, se desprende y empieza a viajar. Lo que ustedes están viendo acá, todo esto que está acá en amarillo, son marcadores moleculares de células epiteliales. ¿Ya? Y lo que están viendo acá en verde son marcadores moleculares de células mesenquimales. Es decir, una célula epitelial expresa todo esto y una célula mesenquimal expresa estas proteínas. ¿Y para qué me sirve un marcador molecular? Don Joaquín, ¿para qué me sirve un marcador molecular? Don Matías, para reconocer la célula. Exactamente. ¿Ya? Si yo quiero saber que si esta célula o ese tumor que está ahí en ese órgano era primario o llegó desde otro tejido, yo tomo una muestra, hago la biopsia, traigo el tumor, hago la biopsia y lo mando y le digo al patólogo, quiero que le pongas un anticuerpo que reconozca cualquiera de estos. Un anticuerpo anti-citoqueratina, por ejemplo. Y si es positivo a citoqueratina, esa masa que yo extraje era tumor primario. Pero si es negativo a citoqueratina, no era tumor primario. Entonces, cuando ustedes toman, una masa y la mandan al laboratorio y sospechan, no saben si es primario o secundario, ustedes lo mandan y le dicen, quiero que le ponga anticuerpos para diferenciar si es primario o secundario. ¿Y qué van a hacer en el laboratorio? Un pedacito del tumor lo van a incubar con citoqueratina, por ejemplo, y otro pedacito de tumor lo incuban con vimentina. Al que dé positivo, era o este o este. ¿Se entiende? O era tumor primario o era metástasis. ¿Ok? ¿Y qué pasa si aparecen los dos? ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes que se aparecen la señal para los dos marcadores? De epitelio y de metástasis. ¿En qué sentido? Si es primario el tumor o no. ¿Pero con cuál se quedan? ¿O cómo lo interpretan? Aparecen las dos señales. ¿Podría ser intermedio? O sea, un proceso en el que se está recién separando. Es un tumor primario que está empezando a hacer metástasis. Entonces van a tener las dos señales. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya. Pero aún ya haya pasado el tiempo, no está en etapa de transición. Igual pueden haber células metastásicas. Sí, del tumor. porque sigue haciendo metástasis el tumor. Entonces, lo más común es encontrar en un primario ambas señales. ¿o Sí, no? pero es raro. Porque está el tumor sólido. Uno lo toma del tumor sólido. Entonces ahí vemos la escaderina, que son estas uniones, se pierden y eso hace que las células se separen y como están separadas, ahora ya no son cuadraditas, ahora se estiran y parecen una ameba. Se mueven por acá, se mueven por allá, por todos lados. Y eso es lo que la vuelve invasiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la célula cuando vuelve, tiene esa transición de epitelio mesénquima, es decir, lleva el camino contrario? Si el desarrollo embrionario normal es
de célula mesenquimal a epitelial, el cáncer hace lo contrario. Vuelve a su estado mesenquimal para poder hacer metástasis. ¿Ya? Entonces, el cáncer necesita sí o sí volver a su estado inicial. Y eso le permite diferenciarse en cualquier otro órgano y poder instaurarse en cualquier órgano. ¿Esto tiene que ver con los sarcomas? Los sarcomas son tumores de tejido conectivo. Así como los carcinomas son de tejido epitelial, los sarcomas son de tejido conectivo. ¿Qué es con el mesénquima? Ok, lo que pasa es que las células mesenquimales están en el tejido conectivo, pero hay tumores que derivan de ahí, del tejido conectivo, y otros que derivan de tejido epitelial. Y lo voy a mostrar más adelante. ¿Se entiende? Entonces, la célula que se vuelve metastásica pierde caderina, pierde la polaridad, lo cual hace que se vuelva amorfa, ¿verdad? Incrementa la motilidad por lo mismo, porque ahora es como una ameba, y más encima ocurre una reorganización de su citoesqueleto. Si antes el citoesqueleto estaba hecho de manera que la célula fuera cuadradita, ahora su citoesqueleto se reestructura, ¿para qué? Para que la célula pueda moverse, invadirse. ¿Ya? Profe, ¿y ahí no cambia la composición? Sí. O sea, no cambia la composición, lo único que es como que se reorganiza. Sí, se reorganiza. Entonces, esa célula tumoral puede expresar algunas estructuras o algunos marcadores que yo no puedo detectar. Por ejemplo, yo tomo una muestra y yo puedo, o le puedo medir al paciente en sangre algunas cosas que me pueden indicar si ese paciente tiene o no un tipo de cáncer. Por ejemplo, el tumor es capaz de producir algunos antígenos o metabolitos, ¿verdad? Y yo puedo detectar antígenos específicos que son del tumor, ¿ya? Y los puedo medir en sangre. O ese tumor me puede generar alteración de algunos parámetros. Por ejemplo, los linfomas aumentan los niveles de calcio en sangre. Entonces, si yo veo que un paciente tiene hipercalcemia, voy a pensar o sospechar, no voy a confirmar, voy a sospechar que es un linfoma. Y así como la hipercalcemia se asocia al linfoma, existen otros parámetros que se asocian a otros tipos de tumores y ustedes lo van a ir aprendiendo porque eso son herramientas que les van a servir ¿para qué? Para que hagan un correcto diagnóstico. ¿Ok? Y también podemos medir directamente oncogenes. Los linfomas de la línea de los linfocitos. ¿Sí? Como linfocitos B. ¿Sí? Profe, ¿a qué se refiere con antígenos indirectos? Antígenos indirectos son, por ejemplo, antígenos que no necesariamente van a ser de la célula tumoral, sino de las células con las cuales el tumor interactúa, como demostré al principio en el microambiente tumoral. Por ejemplo, factores de crecimiento. Vale. ¿Ya? Entonces, acá en esta tabla ustedes pueden ver marcadores, antígenos que se utilizan para los distintos tipos de tumores. Estos son algunos nada más. ¿Ya? Si ustedes quieren diferenciar si un tumor es de tejido conectivo, un sarcoma, por ejemplo, le mandan a pedir vimentina. Porque la vimentina es una molécula que está presente en tejido conectivo. Ahora, si ustedes sospechan que ese tumor es de tejido epitelial, le mandan a pedir citoqueratina. Y si da positivo a citoqueratina, ese tumor era de tejido epitelial y no conectivo. ¿Ok? Y así sucesivamente, el CD3 se puede medir. ¿Y qué significa hacer todo esto? Ustedes tienen la masa ahí, el tumor, este es el tumor, y se le pone un anticuerpo anti-CD3 o un anticuerpo anti-citoqueratina, de manera que si está la citoqueratina ahí, se va a unir y va a emitir la señal. ¿Ya? Entonces, todos estos marcadores son para cada uno de estos tipos de tumores. ¿Cómo se interpretan? Es muy simple. Esto es un tejido óseo de un tumor que se extrajo, ¿verdad?, del hueso, y si ustedes se fijan, en el panel A se incubó con citoqueratina y en el panel B se incubó con vimentina. ¿Ya? Los anticuerpos, cuando son positivos, en este caso, están marcados con un cromóforo, es decir, un color café, en este caso. El panel de la izquierda no marcó nada. ¿Por qué? Como tenía citoqueratina, ese tumor no era de tejido conectivo. Pero el panel B
tiene mucha marca café. Y la marca café estaba con vimentina. Significa que este tumor es de tejido conectivo. Y el osteosarcoma es de tejido conectivo. ¿Se entiende? Asimismo, este es un tejido pulmonar, ¿ya? Se coloca, ¿verdad?, una marca de citoqueratina y se fijan todo lo que está acá en color café es citoqueratina. Significa que ese tumor es epitelial. Si yo le pongo la marca de vimentina a ese mismo corte, no va a dar nada, porque no era tejido conectivo, era tejido epitelial. ¿Ya? En este caso, la marca está, ¿verdad?, contra el CD79A, que es para el diagnóstico de por ejemplo, leucemia linfoblástica. ¿Ya? Generalmente estos gatitos desarrollan linfomas. Entonces, ¿verdad? ¿Qué hago? Hago un frotis tomo una biopsia de linfonodo y le pongo el CD79A y si me da positivo, era una leucemia linfoblástica. Entonces, los marcadores sirven para eso, para poder distinguir el tumor o la patología. Yo sé que puedo. ¿Cuántos tiempo llevo? 24. Sí, te lo puedo. Ya. Ahora, ¿qué papel juega la histopatología en esto? Además de lo que hemos visto. ¿Ustedes han escuchado que al tumor se tiene que extraer y mandar a biopsia? ¿O se le hace una citología? ¿Ok? Ok, ya. El tumor se saca, se manda a biopsia para hacer lo anterior. Marcadores de, por ejemplo, tumoral. CD79A, CD3, vimentina, citoqueratina. Pero también podemos hacer una citología. Con una aguja yo punciono el tumor y la voy redireccionando para que dentro de la aguja, en la luz que queda de la aguja, quede dentro del sitio del tumor. ¿Y qué hago? Lo paso después con una jeringa a un portaobjeto, lo extiendo, lo tiño y lo voy a ver al microscopio. ¿Y qué voy a observar? Voy a observar criterios celulares de malignidad. ¿Hay un tema, parece, asociado a esto en seminarios o no? ¿No? ¿A quiénes les tocó temas de cáncer? ¿Ustedes? Ustedes. Entonces, los criterios de malignidad significa que cuando yo veo una citología, yo digo, oye, ¿sabes qué? Son células tumorales. Pero, ¿qué debo saber yo para distinguir una célula tumoral de un tejido? Debo conocer, primero, cómo es el tejido en su versión sana. Porque si yo no conozco el tejido en su versión sana, no voy a pretender hacer un informe de una citología patológica si no conozco lo sano, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes ven acá es una citología de líquido cefalorraquídeo en un paciente que tenía un tumor, un carcinoma de plexos coroideos. Los plexos coroideos es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué es lo que vemos acá? ¿Verdad? Vemos algunos criterios. Por ejemplo, vemos núcleos de distintos tamaños. Miren, este es núcleo grande, este más pequeño, este mucho más grande, ¿verdad? Entonces, cuando vemos núcleos de distintos tamaños, eso se conoce como anisocariosis. ¿Ok? También vemos células de distintos tamaños. Fíjense que esta célula es grande, esta de acá es pequeña, esta más pequeña que esta otra. Entonces, cuando vemos células de distintos tamaños, eso se conoce como anisocitosis. ¿Ya? Entonces, ambos son criterios de malignidad. Tener células de distintos tamaños con núcleos de distintos tamaños me está diciendo, oye, es un tejido tumoral. Más encima, podemos tener células multinucleadas. Por ejemplo, fíjense que esta célula tiene dos núcleos. Lo que ustedes ven acá son nucleolos en el centro. Como ojitos son nucleolos, pero tiene dos núcleos. Entonces, la presencia de células multinucleadas también es un criterio de malignidad. ¿Ya? Anisocariosis, núcleos de distintos tamaños. Anisocitosis, células de distintos tamaños. ¿Ya? Otro criterio de malignidad sería células multinucleadas. ¿Ya? También la diferencia o la variabilidad en la relación núcleo-citoplasma. Por ejemplo,
Miren esta célula, este es el núcleo y el citoplasma. Aquí está el citoplasma, apenas alcanza a ver. Versus esta otra célula que tiene este núcleo y el tremendo citoplasma. La relación núcleo-citoplasma entre las células es variable. Eso también es un criterio de malignidad. Relación núcleo-citoplasma variable. Otro criterio que no cuenta en este tipo de tumor son células fusiformes. Cuando hablo de células fusiformes, son células alargadas. ¿Ya? Eso también es un criterio de malignidad. Si el tumor está en un tejido donde no puedes acceder, por ejemplo, en el cerebro, ¿ya? Profe, en el anterior, el tejido del líquido cefalorraquídeo, esas tinciones mucho más oscuras, tonalidades más oscuras, ¿también tendrían que ser parte del criterio de malignidad? Sí, porque muchas veces vas a encontrar nucleolos de distintos tamaños, o a veces hay nucleolos fragmentados, pero se considera más los del núcleo. Ya, el núcleo lo considero. Sí. Okay. Por ejemplo, este de acá está señalando, ¿verdad? Un aspirado de aguja fina de un linfonodo, ¿ya? Un perro con linfoma. El linfonodo se toma, se funciona con la aguja, se monta en el portaobjeto, se tiñe, ¿ya? Y luego se va a ver, ¿qué se van a observar? Por ejemplo, ¿ya? Estos son los linfocitos que son gigantes, son linfocitos enormes, ¿ya? Normalmente en un linfoma tenemos la presencia de una estructura que se llaman linfoblastos. ¿Les suena? ¿Ya? Que son linfocitos inmaduros. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una señal de la médula ósea que está liberando linfocitos inmaduros. Entonces, los linfoblastos, que son estos linfocitos gigantes sin núcleos, esos son linfoblastos. ¿Ya? Entonces, podemos tener, ¿verdad? Estos linfocitos gigantes, son mucho más grandes, y tienen, algunos pueden tener, se pueden presenciar los nucleolos, aunque no los distingo muy bien acá. Esto es un eosinófilo. ¿Ya? O un neutrófilo, no, un neutrófilo de este. ¿Ya? Este es un neutrófilo, y bueno, aquí se ven nucleolos, ahí se ven, apenas se ven los nucleolos, en esa. ¿Ya? Esto de acá es una muestra que está mal teñida. Ya se ven todos fragmentados y todo. Entonces, podemos ver el tamaño de las células. Si conocemos las células sanas, sabemos que esa célula tiene un tamaño gigante. Acá hay muchos criterios. Por ejemplo, vemos anisocitosis, células de distintos tamaños. Vemos anisocariosis, núcleos de distintos tamaños. Vemos células poligonales. Fíjense que acá tienen como esquinitas. Las células poligonales también son criterios de malignidad. ¿Ya? Células poligonales, ¿ya? Los núcleos citoplasma variables, hay células que tienen núcleo, citoplasma pequeño, y hay células que tienen núcleo y citoplasma gigante. Entonces, esa relación núcleo-citoplasma es variable, ¿ya? Entonces, ahí tienen ustedes criterios de malignidad para tumores de células redondas, como por ejemplo linfomas, mastocitomas, donde tienen una alta celularidad, son células individuales, aisladas, ya son de forma redonda, y van a ser células con, por ejemplo, bueno, tienen anisocitosis de distintos tamaños, los bordes son muy definidos, ¿ya? Y los núcleos son redondos porque la célula en sí es así, el linfocito, por ejemplo, el linfoma. En el caso de las células mesenquimales, fíjense que las células son alargadas, son fusiformes. ¿Por qué? Porque si eso es un fibroma, un fibrolactoma, los fibrolactos son alargados. Por ende, los tumores de fibrolactos, sus células van a ser también alargadas. ¿Ya? Tienen baja celularidad, los bordes no se definen muy bien, no siempre, ¿ya? Y los núcleos son un poco ovoides, a diferencia de estos que son más redonditos. Los tumores de células epiteliales están todos conglomerados, ¿ya? Están así, agrupados. Y muchas veces vamos a encontrar células poligonales que tienen esquinitas, como formas de polígonos, ¿ya? Bordes muy definidos y núcleos que son ovoides. Y luego tenemos las células neuroendocrinas, como por ejemplo los insulinomas, ¿ya? Donde hay muchas células, muchas células, y están todas agrupadas, ¿ya?
Los tamaños son pequeñitos, generalmente ustedes van a revisar las características, ¿ya? De los distintos tipos de tumores. Entonces, cuando nosotros vemos un tumor, agarramos el tumor, lo extraemos y lo mandamos a una biopsia, ¿ya? Y ese tumor, esa biopsia se puede clasificar en dos tipos: biopsia excisional o biopsia incisional. Si yo tengo el tumor en un lugar donde es difícil extraerlo por completo, saco un trocito del tumor. Y si es un trocito del tumor, eso se llama biopsia incisional. Pero si yo extraigo el tumor completo y lo llevo a biopsia, eso sería una biopsia excisional, porque estoy extrayendo por completo el tumor. Y en la incisional estoy incidiendo en el tumor. ¿Me van siguiendo? Apenas. Queda poco. ¿Ya? Esto es un tumor, esto sería una biopsia excisional de margen corto, y esta es una biopsia excisional de margen amplio. Entre más acceso tenga el tumor, ojalá poder sacar trozos de tejido sano idealmente. ¿Ya? Hay tumores que uno los saca con borde positivo, donde yo saco el tumor, y hay tumores que yo los puedo sacar con borde negativo, que todo el tumor esté rodeado de tejido sano. Pero si tiene un trocito de tejido tumoral en el borde de la biopsia, eso sería borde positivo. Idealmente sacarlo completo, los bordes negativos. Ahí se ve, está la masa, se marca con un marcador quirúrgico y fíjense todo lo que se extrae. Se guían, este es el brazo, ¿verdad? ¿Ya? Y, no, perdón, este es el miembro posterior derecho, ¿ya? Miembro posterior derecho, y parece, miren ahí tiene una cicatriz. Quizás en su momento ya le habían sacado una masa. Y esto es un tumor de músculo, ¿ya? Se extrae el trozo de tejido por completo. ¿Ya? Entonces, ya para ir finalizando, los tumores los vamos a clasificar según el tejido donde se originan. Créanme que me costó un mundo hacer un resumen de esto. Porque ustedes, en la medida que vayan avanzando en la carrera y vayan viendo la especialidad de oncología, se van a dar cuenta que esto... Yo tengo un libro de oncología que es así, literalmente. Tiene como 4.000 páginas. Entonces, esto es difícil resumir todo en una clase de 1 hora. Pero bueno, los tumores se van a clasificar según el origen del tejido donde aparece inicialmente. ¿Ya? Por ejemplo, considerando que los tumores tienen el sufijo oma. ¿Ya? Ahora, los tumores benignos terminan en oma y los malignos generalmente terminan o en sarcoma o en carcinoma. Sarcoma si el tumor se origina en el tejido conectivo. Carcinoma si se origina en el tejido epitelial. ¿Ya? Ahora, no necesariamente lo de oma va a ser siempre benigno, porque ya les dije, el melanoma y el linfoma terminan solamente en oma, no terminan en carcinoma ni en sarcoma, y son tumores malignos. Así que hay excepciones. Esa es la parte latera de la biología. Entonces ustedes pueden ver sarcomas, cáncer de tejido conectivo; carcinomas, cáncer de tejido epitelial; linfomas provienen de tejido linfoide, ¿ya? Las leucemias provienen de células progenitoras de la médula ósea. Los gliomas son tumores de células gliales en el cerebro, ¿ok? Y los adenomas, adeno significa glándula, por ende los adenomas son tumores de tejido glandular. Y pueden haber combinaciones: adenocarcinoma, fibrosarcoma, ¿ya? Leiomiomas. Vamos a ir revisando algunos. Perfecto. Entonces, ahí tienen algunos, ¿verdad? Este esquema ahí les está definiendo mejor para que ustedes puedan revisar. Y les voy a invitar a que en casa repasen los tumores epiteliales que terminan en carcinoma, ¿verdad? Y los mesenquimales que terminan en sarcomas. ¿Ok? Todo esto yo ya lo mencioné. ¿Ok? Podemos ver algunos ejemplos. Adenocarcinoma. Un adenocarcinoma es un tumor que afecta tejido glandular y tejido epitelial.
Los adenocarcinomas aparecen en los órganos que tienen las dos funciones, que tienen epitelio con capacidad de secreción. En intestino, en estómago, en vejiga, en páncreas, en pulmón, ¿ok? Y los sarcomas en tejidos conectivos. Entonces, ahí pueden ver ustedes el origen del tejido, cómo se llama el tumor benigno y cómo se llama la versión de su tumor maligno. ¿Ya? Según el tipo de tejido donde lo van a encontrar, si son tumores epiteliales. Si son tumores mesenquimales, ahí tienen, según el tejido, ese es el nombre que adopta cuando el tumor es benigno, y esta columna, el tumor, ¿verdad?, cuando es maligno. Profe, que no tenga nombre benigno. No hay. ¿Dónde, por ejemplo? Unos nombrecitos. No, porque no hay benignos. Todos los tumores de mastocitos son malignos. ¿Ya? Tristemente. Los tumores de células hematopoyéticas, ahí los tienen. No hay tampoco tumores benignos de linfocitos. Los linfomas todos son malignos. ¿Ya? Solamente las células plasmáticas tienen tumores benignos. Asimismo, los tumores que derivan de ¿cómo se llama? Tumores neuroendocrinos, los del neuroectodermo y los tumores mixtos de glándula mamaria, por ejemplo, glándula salival, etc. ¿Ya? Así que, para que le echen un vistazo a la nomenclatura,